Hola gente de YouTube, como se ha vuelto a encontrar una skip de grandes magnitudes, se me ocurrió hacer este vídeo para documentar y homenajear el trabajo de toda la comunidad. No solo de esta skip de la que voy a extenderme, sino también las skips logradas durante toda la historia de este juego. Sin más dilación, comencemos el vídeo. Aquí es donde empezó todo. Rijiku informó por privado a Atomical Slots de que se había generado invisible en esta zona de Hormiga Manía. Ninguno de los dos sabía qué había pasado. Según Rijiku, siguió por el nivel hasta morir en la gema amarilla y que en ningún momento había tocado un punto de control. Slots le dijo que lo iba a mirar, aunque al parecer, como él no pensó que fuera a ser tan importante, decidió mirarlo después de casi una semana. Slots encontró la manera de hacerlo consistente y lo compartió en el server de speedrun de Crash. Básicamente, si activas un checkpoint mientras estás en un trozo de nivel distinto al del checkpoint, si mueres mientras el chunk del checkpoint está eliminado y el chunk del cual estuviste cuando activaste el checkpoint está cargado, de forma predeterminada serás llevado a la posición preestablecida de un personaje del último chunk que se haya cargado. En otras palabras, podemos teletransportarnos a un trozo de nivel adyacente a voluntad propia, siempre que uno de los trozos adyacentes tenga un checkpoint. Yeah, it's really cursed, Joe. I coined in that name the second I saw the setup for it. Fue ahí cuando empecé a testear cosas en emulador. Mi primer descubrimiento con los Cursed Warps fue que podías hacerlo en Jungla Unga. Let's time that and see if it's faster or not. I'm checking Antagony right now. I think you can't do any cursed warps in AA, the requirements are just not met. Luego vi que sí se podía hacer uno en Hormiga Manía y Atomical Slots me dijo que ese fue el detonante de todo cuando Rijiku lo descubrió por accidente. Después ocurrió lo impensable. You can actually travel from Hub 2 to Hub 4 with this trick. No way. New any percent strat? Almost. Hub 2 to Hub 4 without dimension skip may actually be possible, but I need to check if it crashes on console. You need the lab elevator to be activated for this, I think, so it would save time. Aquí compartí esto. Usé el chunk de trepa hielo para este Cursed Warp. Morí arriba y reaparecí en el Psicotron, ya que trepa hielo no está cargado y el último chunk cargado fue el Psicotron. Por eso dije que a lo mejor se necesitaría el ascensor, ya que el Psicotron solo se carga si detecta a Crash en la parte superior del laboratorio. Después, como muero y las condiciones para un Cursed Warp aún se cumplen, el juego te vuelve a llevar al último chunk cargado, es decir, el Psicotron de la 10ª dimensión. La única pega de esto es que al necesitar el ascensor, es decir, completar trepa hielo, no sería más rápido en un speedrun. So is this a dud for being faster or? Fairly sure this crashes on console in the first place. Habían dos obstáculos en verdad. El primero era el hecho de no poder subir arriba directamente sin el ascensor, como he dicho. El segundo es lo que había dicho Smarkin, ya que usé a Cortex para activar el checkpoint para preparar el Cursed Warp. En consola no se puede hacer un Cursed Warp siendo Crash y Cortex, pues al reaparecer en el chunk al que quieras viajar, la partida se bloqueará. I'm just sat here waiting for the smart people to find some juicy new skips. Estuve casi 2 días haciendo pruebas en emulador y en consola. Confirmaba yo que los Cursed Warps eran posibles en consola si solo eras Crash, y también de que había logrado hacer el Cursed Warp hasta el Psicotron sin el ascensor activado, uno de los dos obstáculos que tenía. Also, if someone finds a way to open the world creative ice climb while being in the iceberg lab chunk, a dimension skip 2.0 would be possible on console. But it's not faster anyway.
Wait, I think it would be actually faster. You wouldn't even need to bring Cortex from the farm. What's the catch? This. Find this and claim world record. It involves RNG because you need to do a splash teleport for this sadly. Let me record the new route. Splash teleport finally getting a use. Así es, para hacer este Cursed Warp necesitas hacer un Splash Teleport, un truco que documenté en 2018 que nunca había tenido un uso hasta ahora. En resumidas cuentas, este truco nos permite estar en la última posición de un chapoteo que hayamos generado en cualquier otro chunk que tenga agua. Las coordenadas de los chunks no se relacionan entre sí y su punto de origen de coordenadas puede variar muchísimo. Resulta que el agua de Trepahielo es perfecto para estar en la parte superior del laboratorio, cargar el psicotrón y hacer un Cursed Warp hasta ahí perfectamente. En este vídeo mostraba la ruta de la nueva run que tenía planeada. Primero Skip, luego vas a Iceberg Lab sin necesidad de coger a Cortex ya que no se necesita ya y nos ahorramos de ver una escena encima. Y aquí empieza lo nuevo, había que morir en Trepahielo para generar nuestro necesario chapoteo. Y luego aquí informaba de que este es el obstáculo que nos impide hacer esta ruta. Había que encontrar una manera de activar la caja estando en el chunk de Iceberg Lab. Después de hipotéticamente encontrar eso, haríamos el Splash Teleport para cargar el chunk. A partir de aquí simplemente saldríamos al exterior del chunk del psicotrón para morir y ejecutar el segundo Cursed Warp. Después de esto seguiríamos la run como siempre. This gives me an idea, however it involves some Xbox garbage, so if it works, sorry 95% of users in this channel. That'd be extremely funny. Aquí estuvimos hablando de usar los murciélagos de Trepahielo para activar la caja. Estos van a Crash cuando él está cerca de ellos, pero no podemos acceder a ellos porque la caja del mundo tiene una zona de apertura automática que cubre toda la entrada del nivel. Esto es lo malo. Si la caja se abre hay que hacerlo todo de nuevo. También les dije que Trepahielo no era el único candidato para el Cursed Warp, que también serviría la cueva a Leon Altamar porque ahí hay un checkpoint también. If it could be done, it'd make any percent a lot easier. Aquí es donde empecé a desesperarme, porque estaba en mi emulador y en consola todo el rato probando cosas y no encontraba manera de hacer este último paso, así que volví al servidor una vez más. In case this isn't abundantly clear, if we find a way to trigger the crate of ice climb or the tunnel to HSHJ while being in the Iceberg Lab chunk, we will have a faster and somewhat easier any percent route. This is epic lol, hopefully we could make it work somehow. So the crux of it basically is we need to trigger either the ice climb world check or one of the checks in the tunnel to high seas while still being in the Iceberg Lab chunk, and then this will work? Yeah, basically. Yeehaw. Smartkin dijo que en teoría era posible todo, solo que había que encontrar una manera de entrar, activar el murciélago y salir del chunk. También dijo que el murciélago no activaba el checkpoint, pero que matándolo haría que su cuerpo rebotase hasta la caja, abriéndola en el proceso. Wait, how does the cursed warp work again? Fue ahí cuando consiguieron encontrar algo increíble. A partir de la montaña del laboratorio entramos a Trepahielo por arriba, luego entramos cuidadosamente por esta fisura en la pared sin activar el trigger de la caja y subir arriba con un panzazo. El problema era salir, ya que requería subir hasta aquí, lo cual era un poco inviable por el tamaño que tenía el trigger desde dentro. Estuvimos hablando de usar los murciélagos para propulsarnos hasta esa zona. Dije de coger la máscara de la zona, ser invencible y usar al murciélago de esta forma. Básicamente estaba todo puesto en marcha, pero el único obstáculo era el salir hasta afuera de una forma razonable. Luego también descubrí que haciendo un panzazo a la plataforma de hielo haría bajarla hasta tocar el agua y hacer el chapoteo sin necesidad de morir. By the way, the splash teleport can be done anywhere in the lab. Yeah, but it doesn't change the fact that it's random lol. I know, I just wanted to point out that the spot I choose in my video is not 100% required. Yeah.
Atomical Slots descubrió que las coordenadas de la playa inicial también servían para el Splash Teleport, así que podías usar cualquier zona para hacer un chapoteo. Luego Smarkin empezó a hacer un directo, explorando la zona y teorizando de cómo podríamos hacer la salida más viable. Me acordé de un truco que descubrí para atravesar paredes. Si haces un slide jump de 180 grados en un techo, puedes atravesarlo, así que lo compartí. Okay then. Lol. Don't we wanna avoid getting Cortex though? Yeah, but we could do it without him. I clipped! I clipped! I clipped! Let's go! La gente pedía que alguien hiciera una comparativa para ver cuánto tiempo salvaba, y aunque era más fácil el slide jump seguía siendo difícil. Y de repente, de la nada, Smarkin recordó un glitch que hizo Pool por 2014 o 2015. El truco era el siguiente: hacer el chapoteo, atraer al murciélago y agacharte de tal forma que se quede atascada la animación, y cuando te ataque el murciélago te impulsará a través de la pared. That seems fairly consistent. Pull your swag crouch saved the most cursed warp into insanity somehow. Neat. By the way, I just got the swag clip on console. I like how we took all the worthless tricks we've found over the last 10 years and just threw them all together to make the best skip yet. Aquí estábamos algunos practicando esta nueva ruta, y era muchísimo más fácil. Después Atomical Slots descubrió que en verdad no hacía falta matar al murciélago para abrir la caja. No nos dimos cuenta de que el murciélago tenía que tocar la parte de abajo de la caja para abrirla. Estuve practicando una y otra vez, hasta que finalmente conseguí abrir la caja con el murciélago. Aunque fallé el Splash Teleport después. Todo era perfecto, la ruta estaba perfectamente planificada y todo era viable. Hasta que... por alguna razón, al hacer el Splash Teleport correctamente, el Cursed Warp no se me ejecutaba. La partida me llevaba de vuelta a Trepa Hielo. Hice dos pruebas distintas, una con el Splash y otra con el ascensor, y ninguna funcionaba. Luego Smarkin me preguntó desde qué checkpoint estaba haciendo todo el comienzo del truco. Cuando le respondí que desde el segundo chunk de Trepa Hielo, me dijo que comenzase todo desde Iceberg Lab, y yo me pregunté si eso en verdad era necesario, pero no pasaba nada en probarlo. Y lo conseguí. It actually works. Told ya. Just a slight issue that needed fixing. I'm so happy. I'm going to try make a run so everyone can see the route. It works? It works. Know the time has arrived. Estuve todo el día haciendo runs hasta que lo conseguí. Fui la primera persona en hacer una run con este truco, con esta nueva ruta. Y así es como se encontró esta skip, un reto del cual se necesitaba la sabiduría máxima de este juego, el examen final de Crash 2 Insanity, un trabajo en conjunto de toda la comunidad en el que estoy muy feliz de haber participado. Este juego me ha traído tantos buenos momentos en la comunidad que es genial como este juego sigue ofreciendo tantas cosas aún. Tendría que hacer un vídeo por separado para apreciar este juego como es debido, así que antes de despedirme solo quiero decir que muchas gracias a la comunidad, muchas gracias a Traveler's Tales y a vosotros por ver este vídeo.